Puede que alguna vez sales a caminar media hora a buen ritmo y te sientes con energía, te sientes ágil, pero después llegas a casa, tienes que subir un piso de escaleras y notas que te molestan las piernas, que te arden los muslos, que te falta el aire o necesitas agarrarte al pasamanos de la escalera como si acabaras de correr la maratón. Y ahí empiezas a dudar y piensas, bueno, ¿es que salir a caminar no me sirve de nada? ¿No me pone en forma? ¿O es que las escaleras me están destrozando en realidad las rodillas? En realidad no es ni una cosa ni es la otra. Si hoy puedes subir las escaleras sin problema, lo que te voy a explicar en este vídeo te ayudará a conservar esta capacidad durante más años. Y si ya te cuesta, te voy a explicar por qué te pasa esto y cómo puedes adaptar el movimiento para hacerlo con total seguridad. ¿Caminar y subir escaleras exigen lo mismo a tus músculos? Me refiero a los músculos de las piernas. Pues no exactamente. Cuando caminas por la calle, en realidad tu cuerpo se está desplazando sobre todo hacia adelante. Podemos decir que es como si fuera tu velocidad de crucero, como si llevaras un coche en quinta marcha por la autopista. Una autopista que sea plana, recta, es un movimiento económico, constante, que lo puedes estar manteniendo así durante kilómetros y kilómetros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un escalón? Pues aquí las reglas físicas cambian. Es lógico, tu pierna de apoyo tiene que vencer la gravedad y elevar el cuerpo hasta que pasa al siguiente nivel. Lo que acabas de hacer es meter la primera marcha para subir una rampa que está muy empinada. Siguiendo con la comparación con el coche. Tus cuádriceps, tus glúteos, tus gemelos, pues tendrán que trabajar con mayor intensidad. ¿Y qué necesitan para lograrlo? Pues necesitan dos cosas fundamentales. Primero, fuerza y segundo, potencia. ¿Qué es la fuerza? Pues es el empuje bruto que utilizas para levantarte del sofá cuando este está muy bajo, por ejemplo. Y así poder levantarte. En cambio, la potencia sería tu capacidad para aplicar esta fuerza, pero con rapidez. Sería como una chispa que te permite subir el escalón con soltura o, por ejemplo, reaccionar a tiempo si tropiezas por la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con el paso de los años esta chispa, esta potencia, puede ir disminuyendo si no recibe los estímulos suficientes para que se conserve. Y ahí es donde las escaleras importan. Cada peldaño lo que hace es obligarte a producir fuerza, pero con rapidez para poder elevar el cuerpo. Es evidente. Por eso, como estímulo muscular de repetición, subir escaleras exige más potencia que caminar en llano y por eso cultivas esta potencia. Esto no significa que siempre fortalezca más, porque todo dependerá de la intensidad con la que hagas este ejercicio de subir escaleras, la frecuencia con la que se hace y la progresión con la que se practique. Por otra parte, caminar también es muy importante para tu resistencia, para tu corazón, pero el problema es que no siempre aporta por sí solo este estímulo de potencia, esta chispa que necesitas entrenar. Pero como proporciona esta resistencia y beneficia a tu corazón, por eso no debes cambiar tus paseos, el caminar, por las escaleras. Simplemente se complementan. ¿Cuál es el problema que hay con con los escalones? Pues que los escalones exigen mucho más a tus músculos, pero también suponen un mayor desafío para tu articulación. Y es ahí donde muchas personas notan que la rodilla empieza a molestar, que duele o se siente inestable al subir o bajar escaleras. Las rodillas suelen doler más al bajar escaleras que al subirlas. Muchas personas notan que suben pisos sin problema, pero en cambio al bajarlos notan pinchazos, inseguridad o sienten que la rodilla o las rodillas les van a fallar. ¿Cuál es la explicación? Pues una parte importante de la explicación es la forma en que trabaja el cuádriceps, que es el gran músculo que tenemos en la parte anterior de los muslos. Al subir, este músculo empuja para elevarte, es como si elevaras una caja pesada del suelo. En cambio, al bajar, este mismo músculo lo que hace es ir frenando tu descenso. Es como intentar dejar esta misma caja de la que estábamos hablando, intentar dejarla en el suelo lentamente para que no caiga de golpe. Este trabajo de frenado en realidad supone una mayor exigencia para el cuádriceps y también para la rodilla. Si hay una falta de fuerza previa o dolor previo o hay artrosis en la rodilla, pues esta empieza a protestar. Pero cuidado, escucha, que la rodilla soporte una carga no quiere decir que se esté desgastando. Las articulaciones están preparadas para soportar cargas. Y
Y si haces este ejercicio adaptado, pues suele ser beneficioso. Incluso teniendo artrosis, el ejercicio adaptado suele mejorar tanto el dolor como la función de la articulación. Eso sí, aguantar un dolor agudo por cabezonería, pues no es entrenar. Una sensación leve de esfuerzo o una molestia transitoria, pues esto puede ser esperable, pero no un dolor intenso. Si notas dolor intenso, hinchazón, bloqueo, que la rodilla es muy inestable, pues aquí hay que detenerse y ver qué es lo que está pasando, qué causa esto. Y por otra parte, agarrarte del pasamanos no te hace más débil. Lo que hace es darte seguridad para que tus músculos trabajen sin que haya un riesgo de caída. Aquí lo importante es encontrar una dosis que sea tolerable y progresiva de ejercicio. Y la forma más inteligente de empezar a fortalecer tus piernas hoy mismo, en realidad, pues no requiere ni que subas una escalera completa. ¿Por dónde empezamos sin arriesgar las rodillas? ¿Por dónde empezamos a subir escaleras y bajarlas? Pues esto no es un examen médico, ni un test, ni una prueba de supervivencia. Aquí el objetivo no es llegar al agotamiento para ver cuánto aguantas. No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si caminas con seguridad y no tienes síntomas que sean preocupantes, puedes empezar usando simplemente el primer peldaño de las escaleras de tu casa. Te agarras al pasamanos, subes ese primer escalón y vuelves a bajar prestando mucha atención a cómo vas frenando tu propio peso. Lo haces con una pierna, con la otra, y al principio el objetivo es como en el carnet de conducir, cuando aprendes a conducir, que es más importante el control de los pedales que la velocidad que alcanzas. Es preferible que hagas pocas repeticiones limpias y estables que subas 2 pisos tambaleándote y de mala manera. Si el escalón te resulta excesivo, pues tienes alternativas que son excelentes, como por ejemplo practicar levantarte y sentarte de una silla de una forma lenta, sentadillas, o busca cuestas suaves cuando vayas a pasear. Y por otra parte, cuidado con los retos absurdos de Internet. No necesitas subir escalones de 2 en 2, ni necesitas ponerte mochilas con peso, ni bajar de espaldas, ni cosas raras. ¿Cuál es el objetivo aquí? Aquí el criterio es que el movimiento que hagas sea estable y que los síntomas, si tienes alguna molestia, que sea manejable y que te recuperes de forma razonable. Y que no aparezca un empeoramiento importante después de hacer el ejercicio. Ahora bien, llegados hasta aquí, la pregunta es, entonces, ¿qué es mejor? ¿Me quedo con los paseos o me dedico a las escaleras? La respuesta aquí es clara, que no hay que elegir. Por una parte, caminar es una gran herramienta, como hemos dicho, para cuidar del corazón y también para mantener la resistencia diaria. Y por otra parte, los escalones lo que hacen es añadir un estímulo de fuerza y de potencia, esa chispa de la que hablábamos, que el caminar en llano pues la aporta mucho menos. La instrucción práctica para hoy es muy clara y muy directa. Mantén tus paseos habituales, adaptados a tu capacidad, por supuesto, y si es seguro para ti, puedes añadir una pequeña dosis de trabajo en un escalón o levantándote despacio de una silla. ¿De acuerdo? Tu escalón ideal es el que controlas sin perder estabilidad y que no provoca un ahogo desproporcionado. El que una rodilla cruja un poco por sí solo no demuestra daño ni que haya artrosis, pero si estos crujidos resulta que se acompañan de dolor, de hinchazón, de bloqueo, de inestabilidad de esta rodilla, pues hay que valorar la rodilla antes de seguir aumentando la carga. Entonces, para saber qué pueden significar estos crujidos acompañados de dolor en las rodillas, cuándo conviene valorarlos, cómo cuidar esta rodilla, pues te dejo aquí un vídeo en el que profundizo en este tema. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.